Bienvenidos a Sombras y Verdad, capítulo 3, con Giovanni Valdés. Hoy exploraremos una pregunta que pocos se detienen a considerar. ¿Existe jerarquía en el reino de las tinieblas? Comencemos. ¿Existe jerarquía en el reino de las tinieblas? En el episodio primero entendimos que la rebelión no comenzó en el Edén, comenzó en el cielo. Lucifer, un ser creado con esplendor y autoridad, permitió que el orgullo creciera en su interior. No fue engañado, no fue víctima, fue una decisión consciente. En el episodio segundo vimos el momento de la expulsión. El portador de luz pasa a ser llamado adversario. La rebelión celestial se traslada a la historia humana. La guerra espiritual entra en el escenario de la tierra. Pero hoy vamos a responder una pregunta que pocos explican con claridad. Si en el cielo había orden, si había jerarquía, si había estructura, ¿desapareció todo eso después de la caída? ¿O el reino de las tinieblas también opera con organización? Muchas personas imaginan el mundo demoníaco como desorden absoluto, caos sin dirección, maldad sin estructura. Sin embargo, la Escritura sugiere algo distinto. El apóstol Pablo escribe que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Observa las palabras: principados, potestades, gobernadores. Eso no describe caos, eso describe orden. Un orden torcido, pero orden al fin. Esto no significa que Satanás tenga un reino equivalente al de Dios. No existe equilibrio entre luz y oscuridad. No hay dualidad de poderes iguales. Pero sí implica que la rebelión no eliminó la naturaleza estructural de los ángeles, la pervirtió. Los ángeles fueron creados con rangos y funciones. Al caer, no dejaron de ser seres espirituales, dejaron de ser obedientes. Es como un ejército que traiciona a su rey, sigue teniendo rangos, sigue teniendo estrategia, pero ahora opera en rebeldía. Aquí debemos aclarar algo fundamental. Satanás no es omnipresente, no puede estar en todas partes. No es omnisciente, no lo sabe todo, no es omnipotente. Su poder es limitado, por esa razón necesita delegar. Si no puede estar en todo lugar, necesita estructura. Si no lo sabe todo, necesita información. Si no puede hacerlo todo, necesita organización. La actividad espiritual no es improvisada, es estratégica. La Biblia no nos da un esquema detallado del reino de las tinieblas, pero sí menciona categorías espirituales. Y cuando comparamos esto con el orden del mundo angélico fiel, entendemos que la creación espiritual siempre tuvo niveles de autoridad. Si el cielo tenía estructura antes de la rebelión, es coherente entender que los ángeles caídos conservaron su capacidad organizativa, aunque ahora orientada hacia oposición. Pero cuidado, no todo pecado es causado por un demonio. No toda caída moral es producto de influencia espiritual directa. Existe la naturaleza humana caída. Existe la tentación interna. Existe la decisión personal. Reducir todo a actividad demoníaca es irresponsable, pero negar toda influencia espiritual también lo es. En el libro de Daniel aparece un pasaje interesante. Un mensajero celestial menciona haber sido resistido por el príncipe del reino de Persia. No habla de un gobernante humano, sino de una influencia espiritual asociada a territorios. Esto no debe producir paranoia, debe producir sobriedad. La guerra espiritual no es espectáculo, es discernimiento,
Dios no compite con el mal, lo limita, nada ocurre fuera de su soberanía. El libro de Job muestra que el adversario actúa bajo permiso, no opera de manera autónoma ni ilimitada. Esto cambia completamente la perspectiva del miedo. Hoy muchos creen en demonios, pero no creen en disciplina espiritual. Creen en ataques, pero no en responsabilidad. Creen en opresión, pero ignoran la obediencia. La guerra espiritual no se combate con gritos. Se combate con verdad, con oración, con humildad, con sometimiento a Dios. La Escritura enseña un orden claro: primero sometimiento, luego resistencia. Si el mal opera con estrategia, la Iglesia no puede vivir con ingenuidad, pero tampoco con obsesión. El reino de Dios opera por autoridad legítima. El reino de las tinieblas opera por usurpación. Uno crea, el otro distorsiona. Uno edifica, el otro parasita. Satanás no crea nada nuevo, solo imita, exagera o corrompe lo que ya existe. La ignorancia no elimina la guerra, solo nos vuelve vulnerables, pero tampoco debemos magnificar al adversario más de lo que la Escritura permite. El mal es real, pero es limitado. Es organizado, pero no es soberano. Reflexiona en esto. ¿Crees que el mundo actual refleja una estructura espiritual detrás del mal? ¿O piensas que todo es simplemente naturaleza humana sin influencia espiritual? Escríbelo en los comentarios. Comparte este episodio con alguien que necesite entender que la guerra espiritual no es sensacionalismo, sino realidad bíblica. Y si esta serie está ampliando tu discernimiento, suscríbete ahora. En el próximo episodio abordaremos una pregunta delicada y necesaria. ¿Puede un creyente ser influenciado espiritualmente? ¿Dónde termina la opresión y dónde comienza la responsabilidad personal? La guerra espiritual no es caos. Tiene estrategia. Pero aunque el mal opere con organización, nunca está por encima del poder de Dios. Entender esto cambia completamente la forma en que vemos el mundo espiritual. En el próximo capítulo, entraremos en un tema aún más profundo: cómo actúa realmente la influencia demoníaca en la vida humana. Mantente atento al próximo episodio de Sombras y Verdad.